Bueno, ya me fui por las ramas demasiado. Ahora vamos a aterrizar un poco. El que vimos la vez pasada, fíjense, por aquí andábamos la vez pasada. Modelos en mallas, interacciones a primeros vecinos. Y estamos considerando lo que es un gas en un latiz, es poner partículas en un retículo donde hay los sitios que se denotan ese pueden o existir una partícula en ese sitio o haber un hueco, no hay partícula en ese sitio. Y ya habíamos visto la expresión de Widom. Entonces, esta es la probabilidad de observar una partícula en el sitio S. Es el operador de inserción. Y entonces el operador de inserción lo tiene que transformar en la probabilidad de que se pueda poner esa partícula ahí. Entonces, pues esta fórmula ya la habían visto, ya la deben tener. Esta es la probabilidad de que primero haya un sitio para la nueva partícula. Aquí se está contabilizando la energía en campo medio, en la aproximación de campo medio. eh, el cambio que va a haber en la energía configuracional, pues solo va a afectar a las partículas que estén primeros vecinos de esa cadena. Se está escribiendo como algún problema lineal. Y ya viéndolo escrito, pues eso debe ser proporcional al inverso de la actividad por la misma probabilidad de observar una partícula, y la actividad pues es la parte configuracional, la exponencial del potencial químico. Y luego viene una traducción al lenguaje de espines, en la que aquí presentamos la magnetización en el sitio S, y debe ser pues la probabilidad de que ahí se encuentre un spin apuntando hacia arriba, menos la probabilidad de que ese spin esté hacia abajo. Entonces, esta es probabilidad de que en ese sitio esté un spin en una dirección, y esta es la probabilidad de que esté en la otra dirección. Y la magnetización es, pues, quién gana. Las probabilidades estas están normalizadas. Se despeja las probabilidades de esta formulita y se sustituye en la ecuación de arriba, y aquí la tienen, el lenguaje de estas probabilidades, y luego en términos de la magnetización, y pues aquí se está escribiendo lo que es la actividad para el caso magnético, que es la exponencial del campo externo entre KT, y pues aquí está en términos de la magnetización. Luego se tomó el logaritmo, y esta sería el equivalente de esa es la que quería volver a llegar. Miren, esta es la que quería ver para que la recordaran en lo que viene ahora. Es una ecuación de estado, que si nos vamos hacia atrás, vamos a llegar a la ecuación de estado de un lattice gas. Ahora, esta también la habíamos visto rápidamente. Es otra manera de construir, en este caso, la energía libre de Helmholtz, de ese gas en un latiz, donde hay interacciones nomás a primeros vecinos tratadas en campo medio. Y esto se puede hacer de diferentes formas, precisamente con análisis combinatorio, porque pues va a haber n partículas en una malla de m sitios, y entonces va a haber n partículas y m menos n sitios vacíos. Y entonces pues pueden ser todas las combinaciones de los dos casos, llenos o vacíos, los sitios, y tendrían factoriales y usarían la aproximación de Stirling y llegarían a algo de este estilo, que ahorita estamos, pues esto ya lo tienen y lo pueden ir moviendo. Aquí se construyó la energía libre de Helmholtz a partir de la suma de configuración, y pues la energía libre por partícula, por sitio, tiene esta forma característica, vean: densidad, logaritmo de densidad, hueco, logaritmo de hueco, y luego una interacción muy sencilla que es cuadrática en la probabilidad de partículas. Esto viene de la interacción de primeros vecinos. Bueno, entonces de aquí ya
recordamos, pero nos vamos a la siguiente presentación, que le llamamos el magneto de Curie y Weiss, modelos de espines en mallas. Entonces, pues espines que son, nada más tienen dos direcciones, espines que son rotores, se mueven como las manecillas del reloj, espines en el ángulo sólido. Estoy viendo el estilo que digan, bueno, dame la malla, pues esta cuadrada. Dime cuál es de espines, este o este. En fin, hay mucho que hablar de cada uno de estos tres modelos. Fíjense que el modelo de Ising resuelto de manera exacta tiene transición de fase solo hasta dimensión 2. El modelo de Heisenberg no tiene todavía transición hasta dimensión 3, sino hasta más arriba, dimensión mayor que 3. Y el modelo XY es un modelo frontera en el cual tiene una dimensión anómala. Bueno, número de espines, hacia arriba, hacia abajo, la suma de los dos tiene que dar el número de sitios, aquí ya no es M, es N, la probabilidad de que un spin esté hacia arriba, la probabilidad de que un spin esté hacia abajo, la magnetización de vuelta, el campo magnético externo, la famosa J, que es la interacción entre spines, y el hamiltoniano de Ising, digamos, que simplemente estos números pueden ser más uno o menos uno, que implican, nos da la dirección de espines individuales, la suma es por parejitas, el campo externo pues nada más se va sumando spin por spin, esto es muy fácil. Y ahora vamos a ver el comportamiento esquemático de cuando el modelo de Ising presenta transición de fase. Fíjense, hay el caso ferromagnético, en que la energía disminuye cuando se alinean los espines en la misma dirección, y el caso antiferromagnético, en el cual la energía baja cuando los espines se ponen en dirección contraria. Lo que voy a hablar aquí, estas gráficas, es del ferromagneto, el antiferromagneto es distinto. El campo externo, en el caso ferromagnético, alinea los espines y afecta la termodinámica en las dos fases. En cambio, el antiferromagneto, el campo ordenante en el antiferromagneto no existe realmente. Tiene que ser un campo que actúe en una dirección en unos sitios y en los sitios vecinos en la dirección contraria. Pero mire, este es el comportamiento, digamos, del modelo DC, si lo resolvieran bien, en una dimensión que puede ser 2 o 3, pero vamos a pensar que 2 o 3. En una dimensión no muestra dos fases, es una sola fase, pero en campo medio, fíjense, el campo medio, la proporción del campo medio, fuerza siempre transiciones de fase, las pone donde en otras circunstancias pudiera no haber transición de fase. Entonces, el caso más sencillo, miren qué sencillo, estamos graficando la magnetización en la ordenada contra el campo magnético. Vamos a describir su termodinámica. Entonces, tenemos la magnetización en la ordenada y tenemos el campo externo, que solo puede ser positivo o negativo, porque actúa en la dirección de los spines, en la abscisa. Y tenemos tres isotermas. La isoterma de temperatura por arriba de la temperatura crítica es la que tiene el número 3. Y es muy sencilla porque si no hay campo externo, pues es magnetización cero a todos lados. El eje X, H. Pero si van poniendo un campo externo, conforme aumenta el campo externo, pues van alineando los espines y va subiendo la magnetización hasta que sea tan grande que da 1, porque pues están todos apuntando ya en una sola dirección. Si ponen el campo externo en la otra dirección,
y va aumentando poco a poco en la otra dirección, pues se van alineando en la otra dirección. Entonces es una curva monótona sin ningún problema. Pero la temperatura crítica es básicamente lo mismo, excepto que tiene un punto de inflexión. O sea, la magnetización, conforme disminuye el campo externo, se está yendo a cero y se va a cero cuando el campo es cero, pero se echa un clavado. Aquí la pendiente es infinita. ¿Sí? Y luego aumentan el campo en la otra dirección, pues van alineando los spins. Este es en el caso de la temperatura crítica y cuando no hay campo externo, pues la magnetización es cero. Pero curiosamente tiene esta pendiente infinita que va a querer decir en la siguiente enlace que es pendiente susceptibilidad magnética infinita. Y luego baja la temperatura debajo de la temperatura crítica, la fase ordenada, y pues conforme disminuye el campo externo y lo llevan a cero, se pueden pasar. En general, es lo que nos va a dar el fenómeno de histéresis. En campo medio les va a dar este columpio, que son los columpios de Van der Waals, del fluido de Van der Waals, además que aquí son perfectamente simétricos. El verdadero estado de equilibrio es que viene bajando la magnetización mientras quitan el campo externo, y en el campo cero eh, es cero, pero apenas lo mueven positivo, entran a la rama de arriba. O sea, está esta rama aquí arriba, está esta rama aquí abajo. Estos columpios no deben existir, de eso luego vamos a hablar, muy interesante. Este tramo no es físico. Y lo que ocurre es que hay un salto abrupto de este valor negativo a este valor positivo, y corresponde al caso de una transición de fase, coexistencia de fases. ¿Cómo es que se tiene coexistencia de fases? Pues sí, es como si pues simplemente si volteo los spins, pues puedo tener un dominio magnético en equilibrio con otro dominio, un dominio magnético con magnetización negativa, en equilibrio con otro dominio magnético con magnetización positiva. Tienen la misma energía libre. Y de hecho los puedo poner físicamente juntos y van a ser una región interfacial magnética. Entonces, esta pendiente infinita, aquí está representada, quiere decir que hay una ley de potencias. La magnetización se va a cero cuando el campo se va a cero, como una ley de potencias, donde el exponente aquí se escribió como 1 en delta. Ahora vamos a ver la magnetización espontánea, es decir, campo magnético cero. Y la magnetización espontánea le vamos a poner un cerito aquí, como función de la temperatura. Miren, estamos viendo la familia de estados termodinámicos de equilibrio como función del campo externo y como función de temperatura. Podemos poner el campo externo igual a cero, en la anterior no estaba puesto igual a cero, y nos preguntamos cómo es la magnetización en ausencia de campo como función de la temperatura. Y nos vamos a dar cuenta que hay, en ausencia de campo externo, H, 0, vamos a tener dos fases. A alta temperatura tenemos una fase donde el campo es la magnetización es cero. O sea, sin campo, los espines van a estar mitad y mitad revueltos. A alta temperatura, o temperaturas mayores que Tc, sin campo, la magnetización es cero, es un parámetro. Y a baja temperatura hay otra fase distinta. Sin campo externo, H igual a cero, se tiene una magnetización, se alinean solitos los espines y se pueden alinear en cualquiera de las dos direcciones. Generalmente nada más se describe la línea sólida esta,
a baja temperatura, que es la fase ordenada, los espines que interactúan se alinean y a temperatura cero todos quedan perfectamente alineados, la totalidad de ellos. Pero si va aumentando la temperatura, se empiezan a desordenar algunos, la mayoría seguirán alineados. Yo voy aumentando la temperatura y cada vez tengo una proporción menor de espines alineados y a la temperatura crítica de este ya no están alineados. Y lo interesante es que se echan un clavado la magnetización, viene bajando con la temperatura, pero aquí al final se echa un clavado y cae como pendiente. Entonces, esta es la fase de baja temperatura alineados, esta es la fase de alta temperatura desalineados, en potencia de campo, y la temperatura crítica es el tránsito de una fase a la otra, en la cual vamos a ver en el fenómeno crítico hay fluctuaciones, está dominado por las fluctuaciones. ¿Se acuerdan que en una de las clases vimos que conforme un sistema termodinámico, un sistema térmico, un sistema de estos se lleva al límite termodinámico, quiere decir número de espines infinito, los espines que pueden estarse volteando unos a otros, hay diferentes configuraciones de espines en la malla. La distribución de esas configuraciones se angosta hasta que se vuelve una delta en ese límite del número de espines infinito. Y pues lo único que va a encontrar es el promedio. Pero el punto crítico es esa transición de fase, es la excepción, y eso atrajo como moscas a todos los mecánicos estadísticos, porque por fin ahí en el punto crítico se puede ver el rejuego que tienen todas las configuraciones. Por eso es de gran interés y nos vamos a ir poco a poco hablando de él cada vez más. Entonces, la temperatura crítica es un estado de equilibrio. Los estados de equilibrio van a uno a cada temperatura. Y este que está aquí, vamos a ir regresando a él porque es el que fascina o fascinó más. Ahora, si ponemos un campo externo, entonces la curva es parecida, pero ya no se echa el clavado a cero. Como hay un campo externo, pues siempre va a quedar algo magnetizado. Están forzando a que alguna proporción de espines estén alineadas y conforme aumenta la temperatura, pues más rebeldes se portan los espines y la magnetización pues tiende a cero. Entonces la curva real es suavecita cuando hay un campo externo, pero si lo quitan, tiene una singularidad, porque aquí es diferente de cero y empieza a ser cero de una manera abrupta, como está escrito aquí, como se va a cero conforme la temperatura por arriba o por abajo se acerca a TC, y aquí está la ley de potencias, y este es un exponente crítico. Va a haber 4 exponentes críticos, este es el exponente crítico de la magnetización. Luego, la derivada de la magnetización con respecto al campo es la susceptibilidad magnética a temperatura constante. Y aquí tienen la curva en lápiz sólido. La susceptibilidad magnética diverge en la temperatura crítica y es finita fuera de la temperatura crítica. Si aumenta la temperatura o ponen un campo externo, se redondea, nada más aparece un pico. Esto es lo que de los experimentos ven, miden. Pero la temperatura crítica se vuelve infinita. Y aquí está escrito cómo la susceptibilidad magnética se vuelve infinita con un exponente, hay un menos, este es otro exponente crítico. Este es en un fluido el equivalente de la compresibilidad isotérmica. Luego, aquí está el calor específico. Este también diverge en la temperatura crítica, además que en campo medio no va a diverger. Es una discontinuidad, digamos, nada más de salto, un salto finito. ¿Sí? Bueno,
Ya les describí exponente alfa, gamma, beta y teníamos aquí el delta, son 4. Estos exponentes, vamos a ir, son los exponentes críticos, son números, tienen relaciones entre ellos, no son todos independientes. Y la sorpresa resultó que estos números son iguales no solo para una familia infinita de magnetos, sino son igualitos a los de los fluidos, que también tienen puntos críticos, y empezamos a ver el tema de la universalidad. Bueno, miren, estoy escribiendo la energía libre del magneto. Y curiosamente, lo estoy poniendo como función de la temperatura del campo externo, pero también, y le puse un punto y coma, de la magnetización. Y le puse aquí un asterisco, una estrellita, porque si la veo bien, estas son variables conjugadas H y M, lo mismo que son variables conjugadas la entropía y la temperatura o el número de partículas y el potencial químico. Entonces, vamos a ver que esta energía libre, pues la estamos escribiendo como función de las dos parámetros que son conjugados y que va a tener esta forma. Entonces, pues aquí recuerdo, digo, pues esto parece una transformada de Legendre, en que tengo la energía libre como función de la temperatura y la magnetización, y se me antoja tenerla no en función de la magnetización, sino del campo externo. Entonces quiero eliminar la magnetización a favor del campo externo, y lo primero que hago es escribo esta forma, que es la de la transformada de Legendre, y luego tengo que eliminar M a favor de H, derivando con respecto a M e igualando a 0. Entonces, esta que está aquí, pues la nombramos, yo la bauticé transformada de Legendre incompleta, porque tiene a las dos variables todavía. Y aquí está escrito el término de entropía, que luego lo vamos a retrasar de vuelta. Este es lo que había sido rho logaritmo de rho, 1 menos rho logaritmo de 1 menos rho, y que es la cuestión combinatoria simplemente. Aquí está el término de interacción en campo medio como m cuadrada, y aquí está el término de campo externo. Si la derivo con respecto a m, pues háganlo y les va a dar esto. Y si luego igualan a 0, pues les va a dar esto que está aquí. A lo mejor le faltaba un 2, luego chequen. Pero esta es la ecuación de estado a la que llegamos con el método de Wheeler. Aquí estamos completando la transformada de Legendre. Y luego, si esto lo sustituyo acá arriba para eliminar H en favor de M o M en favor de H, creo que aquí eliminé el H. Sí, pues sustituya H, lo ponen aquí arribita y aquí arriba, y a ver qué les da, hacen las cuentas y les dio de acá. Y lo que pasa es que es cierto, para cada estado termodinámico, pues es para cada temperatura y un valor de M, donde es mínima. Esta la pueden practicar a cada temperatura como función de M, y tienen que darle el valor de H, positivo, negativo, 0. Entonces aquí estamos llegando de vuelta a lo que vimos, la ecuación de estado está aquí arriba, y ahora nos fuimos hasta la energía libre, el estado de equilibrio. Y ahora, ¿cómo obtenemos la magnificación espontánea? Pues ponemos H igual a 0. Aquí le pongo H igual a 0 y la reescribí aquí abajo. Fíjense que vengo cargando respecto al anterior, me faltaba un 2. Porque este tiene que ser el número de coordinación. Y aquí ya quedó KT medios. Luego hablamos de esto de equipartición de energía. Y pues la ecuación de estado con H igual a 0, pues me da esta ecuación. Y como H es igual a 0, pues ya le llamé M sub 0. Y entonces veo que, ¿cómo resuelvo esta ecuación? Pues típicamente se grafica M0 contra el lado izquierdo y M0 contra el lado derecho. El lado derecho es una recta. Esa es la recta, que es el lado derecho de la ecuación.
Y esta de aquí, pues habría que ver cómo va, y es algo monótono, y va a depender de la temperatura. Fíjense que la pendiente de esta recta depende de la temperatura. Entonces, este lado izquierdo empieza en 0 y luego crece, pero puede que no corte a la recta, y eso va a ocurrir a altas temperaturas y se va a quedar la magnificación espontánea como 0, como está aquí 0. Pero si baja la temperatura va a llegar un primer punto en que es tangente y es el punto crítico, y luego la cruza, y entonces así lo resuelven. Luego pues siguen adelante y calculan la susceptibilidad magnética, o sea, derivan ahora H con respecto a M, y hacen las cuentas, y les va a dar esta cosa que está aquí. La susceptibilidad es al revés, es la derivada de esta, pero el recíproco, y y van a ver que llegan a que cuándo es que se hace infinita la susceptibilidad ahí del punto crítico. Bueno, pues van a ver que es esta ecuación aquí arriba, cuando la M, cuando la pendiente es horizontal. Una buena cosa que pueden hacer ya teniendo las notas, pueden rehacer bueno, verlo en detalle, porque estoy haciendo un ejercicio, estoy yo trabajando sobre mi escritorio, empecé con la energía libre, identifiqué que era incompleta, derivé, la completé, me quedé ya nada más con una variable, vi quién era la ecuación de estado, y luego veo el caso H igual a 0. Ahora quiero averiguar sobre la susceptibilidad y ver dónde diverge, pues la calculé. Y luego estoy viendo ese punto crítico y veo que necesito no solo que la derivada de H con respecto a M sea 0, sino también la segunda derivada. Eso quiere decir que esta pendiente aquí sea horizontal. Y lo calculo todo y entonces sí, me está dando que la magnificación que va a ser 0 en ese punto que es el punto crítico va a estar dado por esta temperatura crítica, vamos a localizar la temperatura crítica. Y luego miren, aquí vamos posiblemente a terminar. Estoy diciendo, bueno, pero existió Lev Landau que también avanzó estas cosas y él tenía su forma de su energía libre, la energía libre de Landau, que técnicamente es una transformada de electrones incompleta, y esa forma era muy sencilla, miren, se las voy a señalar aquí abajo. Él, por argumentos de simetría, llegaba a que pues el término del campo externo no hay ningún problema. El término, esta T minúscula es T menos TC, se concluyó porque puedo, como el borrador en el pizarrón, pues lo mismo lo puedo voltear para arriba que para abajo, y sigue siendo el mismo borrador, o sea, la mención para arriba o para abajo, y él calculaba precisamente que tenían términos cuadráticos, y digo, esta es la energía libre, y de ahí voy a ver los exponentes críticos. Entonces, nosotros tenemos esta más complicada, y lo primero que se preguntan es, bueno, cuando la magnificación es pequeña, que es lo que trabajó Lev Landau, a magnificación pequeña, cerca del punto crítico, ¿me dará la energía libre que él obtuvo? Bueno, pues la vuelvo a escribir y miren qué pedestre está uno aquí expandiendo en series de potencia el logaritmo de 1 más m, logaritmo de 1 menos m, y ahí se queda uno con varios términos. Eso es lo que pues, hacíamos, ¿no? Y se queda uno con todos y miren, se cancelan y ahí van y ya llegué hasta aquí, ahora rearreglo y veo que tengo un término en m cuadrada, en m cuarta, otro en m cuadrada, dentro de m, ya lo arreglo aquí, veo, sí, j, en términos de la temperatura crítica, esta es la distancia en temperatura a la temperatura crítica y luego los coeficientes pues ya veo quiénes son. Aquí voy a cerrar